Bueno, vamos a continuar con la aplicación de rayos X. Algo ya habíamos comentado en el video anterior y también algo agregamos en la clase por Zoom. Dentro de lo que estuvo rayos X, vamos a trabajar hoy un poco con la formación de rayos, y en esa formación de rayos tenemos dos características fundamentales. El Bremsstrahlung como una producción, una forma de producir rayos X, la radiación característica, que es la otra forma de producción de rayos X, todo dentro del mismo tubo, y después, por último, la generación de radiación infrarroja, que eso genera calor. Entonces vamos a hacerlo por partes y ver cada tema. Esta palabrita Bremsstrahlung, ¿por qué se las escribo? No porque sea tan importante, pero les puede pasar que consulten un libro o hablen con un colega y de repente le nombran esta palabra y no van a saber de qué están hablando. Bremsstrahlung es una palabra en alemán y básicamente está hablando de frenado. O sea que una radiación Bremsstrahlung es una radiación de frenado, así de simple. Entonces no se compliquen si ven la palabra, porque eso es el significado. Muy bien. Habíamos visto en el tubo que tenemos el ánodo, que ya lo dibujamos giratorio. Tenemos el cátodo con el filamento adentro, ¿sí? Habíamos hablado de que se forma la nube de electrones por efecto termoiónico. Eso ya lo vimos. Obviamente potencial negativo, acá potencial positivo. Estos electrones, yo el otro día les había comentado, creo, que esta distancia entre cátodo y ánodo es de pocos milímetros, pero bueno, más o menos puede andar también por el centímetro, 1 centímetro de distancia. Y las velocidades que logran alcanzar, hoy estuve leyendo un texto que justamente da valores concretos, y estaba diciendo que cuando hay una diferencia de potencial de 70 kV, o sea 70.000 volts, que es lo mismo, entre cátodo y ánodo, aproximadamente llegan con 0,53 C los electrones al ánodo. 0,53 C es el 53% de C, que es la velocidad de la luz. O sea, 53% de ¿cuánto? De 300.000 kilómetros por segundo. Obviamente, cuanto más diferencia de potencial hay, cuanto más kilovoltaje hay, mayor es este porcentaje. Pasa de 53, bueno, no sé, a 60, 70. Pero bueno, para que tengamos una idea con números concretos, ¿no? Muy bien. Acá se genera una cantidad de electrones en esa nube gigantesca. Estamos hablando, algunas cifras que estaban por ahí también, estamos hablando de que es un número multiplicado por 10 a la 17 en notación exponencial, en notación científica. Imagínense un número cualquiera, 40, con 17 ceros al lado, a la derecha. Son cifras gigantescas de electrones que se forman acá en la nube, por efecto termoiónico. Cuando llegan al ánodo, esos electrones, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Estos son los átomos del ánodo, que puede ser tungsteno, por lo general son números atómicos grandes, y bueno, acá hay electrones, ¿sí? Acá están los núcleos.
¿Qué ocurre? Como dijimos la otra vez, llegan los electrones a alta velocidad y lo que ocurre es que justamente en las inmediaciones del núcleo, acuérdense que el núcleo de estos átomos son átomos con número Z alto, o sea que tienen muchos protones, o sea que imagínense que acá está habiendo una carga eléctrica, de campo eléctrico fuerte y positiva. Es una carga eléctrica positiva muy fuerte. Entonces, este electrón es sumamente influenciado por ese campo eléctrico. Entonces, estos electrones superan todos los orbitales de electrones que hay alrededor y llegan a las inmediaciones del núcleo, y ahí es donde sufren la gran frenada. Ese gran frenado. En ese gran frenado se suelen desviar para allá o para allá o para allá y bajan muchísimo la velocidad prácticamente a cero. Y después pasan a ser estos electrones que llegan parte de una corriente eléctrica que el ánodo hace circular a través del circuito electrónico que le continúa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando se produce esta gran frenada, hay una entrega muy grande de energía acá en las inmediaciones del núcleo, que eso genera un rayo X de frenado. Cuya energía es proporcional a la energía entregada por el electrón. O sea, ¿qué energía tiene acá el electrón? Energía cinética. O sea, estamos hablando de un medio de la masa del electrón por su velocidad al cuadrado. O sea, que cuanto más rápido vaya, más fuertemente, más energía va a contener. Y bueno, y acá depende de cómo pase cerca o menos cerca del núcleo, va a entregar más o menos energía. Por lo tanto, los rayos X que salen van a tener diversas energías. Pues, si acá el electrón viene con mucha potencia, con mucha energía, y la entrega prácticamente toda, este rayo X de frenado tiene una alta energía. Ahora, si entrega solamente una parte de su energía y la mayoría no la entrega y sigue, y después interacciona con otros átomos, el rayo X de frenado acá es de baja energía. ¿Sí? Están esas dos posibilidades. Y obviamente toda la gama. Después vamos a ver en el cuatrimestre que viene cómo son los mapeos de energía, cómo son los gráficos de energía en disparo de rayos. Esto es el bremsstrahlung. Para que se den una idea, esto representa más o menos entre el 80 y el 85% de la producción de rayos X del tubo. Entonces ustedes preguntarán, ¿qué otra producción de rayos X hay? Ahí es donde entramos a hablar del el otro efecto, que es el de rayo X característico. Pero antes les voy a aclarar otra cosa, que un poco se los di la otra vez, y ahora se los quiero reforzar. Estos electrones, cuando llegan a un porcentaje pequeño, más o menos que es del 1 al 2% de todos los rayos que llegan, producen radiaciones X. Pero esa energía, el 1 al 2% del 100%, es solamente la utilizada para hacer rayos X. El resto es calor. ¿Y cómo? Por lo que se conoce como la producción de radiación o rayos infrarrojos. Donde justamente muchos electrones llegan al conjunto de los átomos del ánodo y se encuentran con que afectan de forma distinta, no llegan hasta las inmediaciones del núcleo, sino que afectan a toda la estructura
de los átomos y hace que a los electrones superficiales, o sea, bueno, que están más alejados del núcleo, les entrega energía, también esa energía cinética, y los hace aumentar en su nivel energético a esos electrones. Los pasa a otro nivel energético. Los excita, pero a todos, o sea, a un grupo importante. Cuando bajan esos niveles, esos electrones superficiales, sus niveles de energía, entregan radiación infrarroja. Por lo tanto, esto es el 98% de la energía se utiliza en esto, se pierde en eso, no se utiliza, se pierde en eso, y ¿en qué se va a ver reflejado? En el calor. Por eso se entiende lo que hablamos el otro día, de que el 98% de la energía producida adentro del tubo es calor. ¿Cómo? Justamente por este aumento de todo el sistema de las capas superficiales más externas de los electrones, que los sube de energía, cuando bajan entregan rayos rayos infrarrojos, y esos rayos infrarrojos obviamente son sinónimos de calor. Ese calor tiene que ser evacuado como con todo un sistema de refrigeración que tiene el tubo dentro de la calota y por afuera de la ampolla. Entonces ya acá estamos viendo en qué se gasta también una buena parte de la energía. Y por último, el último efecto, que es la segunda forma de producir rayos X dentro del tubo, entre ánodo y cátodo, entre cátodo y ánodo, es el rayo X característico. ¿De qué se trata? ¿Recuerdan cuando vimos en el efecto fotoeléctrico hace poco qué ocurría cuando nosotros viajaba un fotón de una determinada energía e interactuaba con el átomo, diana, y sacaba de su órbita o de su orbital a un electrón de la capa K, de una capa interna. Ionizaba al átomo, ¿sí? El electrón que se iba se llamaba fotoelectrón, y quedaba ese lugar vacante. Ese lugar vacante era ocupado por un electrón de una capa más alejada, con distinta energía, con mucho menor energía, que cuando ese electrón de la capa L, por ejemplo, iba a la capa K, automáticamente generaba un rayo X característico. Le estoy recordando lo que vimos en efecto fotoeléctrico. Acá pasa lo mismo. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que acá el que llega no es un fotón gamma, es un electrón, uno de los tantos electrones que viene de la nube electrónica, que cuando interactúa con los átomos del ánodo, una de las cosas que suele ocurrir, que puede ocurrir también, es que del átomo, en este caso puede ser tungsteno, lo que va a hacer este electrón es interactúa con este electrón de acá y a este electrón lo saca. Y este electrón a su vez le entrega parte de su energía y capaz que se va para otro lado. Pero queda un hueco acá en la capa K. Este hueco que queda en la capa K puede ser cubierto por un electrón de la capa L o de la capa M. Y esa diferencia de energías, como ya vimos en el efecto fotoeléctrico, entre la capa L y la capa K, supónganse, si la capa K tiene 50 keV, que en un átomo de tungsteno puede ser que ande por ahí, y la capa L tiene 3 keV, ¿sí? Cuando pasa de la L de 3 keV a la K de 50 keV, va a generar un rayo X característico, Rx característico, ¿de cuánto? De la diferencia entre estas dos. Diferencia entre 50 y 3, de acuerdo a lo que estudiamos en efecto fotoeléctrico. O sea que este rayo X característico va a tener 47 kV. Estos rayos X también se utilizan para formar imagen. También son útiles. Ya lo vamos a ver cuando se arme el diagrama de energías, cómo ocurre esto, qué pasa.
Estos están representando entre el 15 y 20% de la producción de rayos X. El resto de los rayos X, el otro 80% o 85%, es estrictamente Bremsstrahlung o radiación de frenado. Entonces, recordemos, repasando, se producen tres fenómenos de radiación. Bremsstrahlung o efecto de frenado, con radiaciones X de frenado, que ocupan el 80-85% de la producción de rayos. Rayos X característicos producidos por este efecto, de que el electrón ioniza a los átomos del ánodo y saca a electrones de la primera capa, de la capa más interna, y se produce este rayo X característico. Y 3, la radiación que genera calor, que es justamente por lo que habíamos hablado del efecto térmico que se producía en la emisión de rayos infrarrojos. Y bueno, ya con esto digamos que cerramos el capítulo de esta parte del tubo. Hay mucho más, pero bueno, en principio hasta acá vamos a llegar con la explicación de esta primera parte.